Bien, la semana pasada estuvimos estudiando la doctrina. ¿Qué doctrina estuvimos estudiando la semana pasada? Del hombre, ¿verdad? Que es el capítulo 4 en nuestra guía de doctrina del mensaje y fe bautista. Todos lo tienen, ¿verdad? El mensaje y fe bautista. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo trajo? Ok. ¿Quién más? ¿No lo trajeron? Ok, perfecto. Entonces estamos estudiando el mensaje, fe y mensaje bautista, la última edición que fue la edición del 2000. Bien, cada miembro de la iglesia debe tener esto en su casa, ¿ok? Ok, cada miembro de la iglesia debe tenerlo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo que no lo tienen? ¿No lo tienen? Ah, ok, pero lo tienen en la casa, ¿verdad? Ok, se lo conseguimos en la oficina. Jolfi, consígueme un par de mensajes de fe y mensaje bautista. Lo rápido que él va es lo que me gusta, lo rápido que él va. Ok. Bien, recuérdense, mi hermano, que le dije la semana pasada que este es un sumario de un resumen de nuestra doctrina como iglesia. Se llama Fe y Mensaje Bautista, la última edición, la edición del 2000. Bien, entonces estamos estudiando cada capítulo y la semana pasada estuvimos viendo el capítulo número 4, que es el capítulo número 3, que es el capítulo sobre la doctrina del hombre. ¿Qué creemos que enseña la Biblia sobre el hombre? Esto está en la página número 10. Bien, ahora vamos a la página número 11, salvación. Salvación. Está en la página número 11. Voy a leer el primer mensaje, el primer párrafo, que hace un resumen de lo que creemos sobre la salvación. Dice el primer párrafo: la salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Ok, entonces después de eso, el encabezado va a definir o a explicar en detalle lo que son estos 4 elementos: regeneración, justificación, santificación y glorificación. ¿Lo ven ahí? Ahora bien, estamos estudiando sobre la salvación. Ya hemos estudiado lo que creemos sobre Dios. La semana pasada estudiamos lo que creemos sobre el hombre. Decíamos, ¿verdad?, que el hombre es, ¿verdad?, criatura de Dios, es creado por Dios como hombre, como mujer, que Dios lo crea al hombre bueno, ¿verdad?, sin pecado, y que el hombre se desvía. Hay una caída en que el hombre, ¿verdad?, peca contra Dios, y cuando peca contra Dios, no solamente él como individuo, o sea, Adán y Eva pecaron, sino que ellos mismos, permiso, ok, sino que ellos mismos corrompen su naturaleza y traspasan entonces esa naturaleza a su descendencia. De tal manera que cada ser humano que nace después de Adán y Eva, nace pecador. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que ver el tema sobre la salvación. Cómo el hombre fue creado, cómo el hombre que fue creado perfecto y que se desvía de los caminos de Dios, puede volver a la salvación, puede volver a ese estado de relación con Dios. Como el hombre que se ha desviado, entonces puede evitar el castigo que le corresponde por su salvación, por su desvío. Lo primero que leemos aquí es que la salvación implica la redención total del hombre. La salvación implica la redención total del hombre. Lo primero es destacar que la salvación es general. La salvación no es
hay personas que han tratado de limitar la salvación a solamente aspectos, como por ejemplo el aspecto moral, o solamente salir del infierno, evitar el infierno. Creemos que la salvación es general, implica, como dice aquí, la redención total del hombre. Más que eso, creemos que la salvación es por el sacrificio de Cristo, y creemos que la salvación, quiero enfatizar esto, en su sentido más amplio, la salvación incluye regeneración, justificación, santificación y glorificación. O sea, esos 4 elementos son los constituyentes de la salvación, fundamentalmente. Redención, ¿qué es redención? ¿Quién me dice lo que es la redención? El nuevo nacimiento. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué enseña, qué creemos cuando hablamos de la justificación? Que nos perdona pecados, incluido, ¿qué más? Alguien paga nuestra deuda. Alguien paga nuestra deuda delante de Dios, que pasamos de ser condenados a ser justos delante de Dios. ¿Qué más? Santificación. La santificación. ¿Qué queremos decir con santificación? Nos apartamos, nos hacemos santos. Cuando decimos que la salvación incluye la santificación, ¿a qué se refiere eso? Que la sangre de Cristo nos cubre y nos hace santos delante de Dios, porque nos quita toda nuestra inmundicia. Ok, eso es parte de lo que es la santificación. Cuando hablamos de la santificación, apartado para Dios, la santificación se refiere a el proceso en la vida del creyente mediante el cual el creyente se va alejando del pecado y va siendo transformado a la imagen de Cristo, como dice las Escrituras. O sea, la redención y la justificación son actos de Dios. Tú eres redimido, tú eres justificado, ¿verdad? Tú pasaste de ser condenado a ser salvo. Eso es un acto en un momento dado. Un acto que lo hace Dios de una manera unilateral, solamente Él. Nosotros no contribuimos a eso. Pero la santificación no es un acto, sino que es un proceso en la vida desde ese momento hasta el estado de glorificación en que el creyente va dejando el pecado, se va siendo transformado, como dice Pablo, a la imagen de aquel quien lo creó. ¿Se entiende eso? Justificación, redención, un momento dado. Santificación, un proceso en el que no solamente Dios actúa en nosotros, sino que nosotros de manera voluntaria estamos llamados a contribuir a buscar esa santificación. ¿Me entiendes? Cuando yo acepto al Señor, el Señor viene, me redime, me regenera, el Señor viene, me justifica, eso lo hace Él, yo no hice nada. Yo simplemente recibí lo que Dios hizo en mi vida. Pero cuando hablamos de santificación, yo no puedo igualmente sentarme a que Dios venga y me santifique. ¿Qué yo tengo que hacer? Leer la palabra, orar, todo para que nosotros... Para contribuir, participar de manera voluntaria en ese proceso continuo de santificación. Pregunta. Comentario. Entonces, esa es la santificación. Y lo último que se refiere aquí es la glorificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la glorificación? La glorificación. Ya este es el último paso. Esto cuando ya estemos ya en el... Exactamente. Ese es el último paso. Eso es ya cuando la salvación sea completa, cuando estemos delante de la presencia del Señor, que el Señor transforme de manera completa nuestras vidas, la santificación ya al estado final y recibamos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y seamos librados completamente del pecado. Ese es el estado glorioso que esperamos. Yo espero... Toda mi vida, de que conozco al Señor, he luchado contra el pecado, ¿verdad? Pero yo espero un día en que ya yo no tenga que luchar con el pecado. Ni en mi vida, ni en la vida de los otros alrededor mío. Sino que ya yo espero que ya
la batalla ha terminado. Ese es el estado de glorificación. ¿Ok? Preguntas. Ahora, yo creo que para entender esto mejor de lo que entendemos sobre lo que es la salvación, sería bueno que, por ejemplo, lo comparáramos con el sistema de salvación que enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y así podemos, tal vez, con el contraste, podemos ver la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo es salva una persona según lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Cómo una persona es salva? A través de las obras. ¿Qué? La Iglesia Católica dice que la salvación, esto tal vez le asombra un poco, la salvación es por gracia. Pero no solo por gracia, sino también con nuestras obras. Es todo un proceso. Vamos a recorrerlo un poco para que, ¿cómo una persona es salva? La Iglesia Católica enseña lo siguiente. Cuando una persona nace, ¿verdad? Nace pecadora. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esa persona? Esa persona debe ser pasada por el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo, el pecado original es removido. Y en ese momento, después la confirmación, etc. Pero ese niño es salvo. Hasta que ese niño cometa un pecado veniales y pecado capital. Los pecados son cosas más sencillas. Un pecado capital se le llama capital, que más los dada en el bautismo. ¿Se entiende? O sea, es como cuando tú cometes un crimen capital. ¿Cuál es el crimen capital? Asesinar. Entonces, cuando tú cometes un pecado capital, tú matas en cierto sentido la gracia que se te fue dada en el bautismo. Entonces, ¿qué esa persona tiene que hacer? Tiene que arrepentirse. ¿Cómo se manifiesta? Esa persona tiene que pasar por el otro sacramento. ¿El sacramento de qué? ¿De cuál? Penitencia. El sacramento de la penitencia, que incluye ir a confesarse, que incluye hacer un acto actos de lo que ellos llaman contristamiento, lo cual puede ser ir pagar una limosna, ir de rodillas de aquí a allá, y rozar 100 tanto Ave María. O sea, todos esos son actos dentro que están bajo del sacramento de penitencia. ¿Para qué se hace el sacramento de penitencia? Porque yo maté, recuérdense, con mi pecado capital, yo maté la gracia del bautismo. Entonces yo tengo que volver a ese estado. Entonces, bajo el sacramento de penitencia están todo ese tipo de cosas que nosotros, por lo que conocemos la Iglesia Católica, la que ya les mencioné. Hermano, ¿de dónde sacan ellos todo eso si eso no está en la Biblia? Vamos ahí. Entonces, después que yo hago ese sacramento de penitencia, ¿verdad? Yo de nuevo soy salvo. Y yo tengo que mantenerme, ¿verdad?, guardando los mandamientos y participar del sacramento más importante. ¿Cuál es el sacramento más importante? La misa, la Eucaristía. O sea, lo que llamamos la misa, que es ir y recibir el pan. Ese es el sacramento más importante, que ellos lo llaman la renovación del sacrificio de Cristo. Cuando una persona va a la Iglesia Católica a misa, el Papa da, ¿cómo que le llaman? Cuando habla es una homilía, pero eso es secundario. Lo más importante cuando yo voy a la iglesia es recibir la misa, recibir el sacrificio, el sacrificio de la misa. Por eso al líder, ¿cómo ellos le llaman? Y la mesa que está ahí adelante, ¿cómo le llaman? Altar. Fíjense, cuando usted viene aquí, ahí arriba, ¿qué hay? Hay una mesa. ¿Cuál es la diferencia entre una mesa y un altar? Es la misma tabla, es una tabla con patas. ¿Cuál es la diferencia? No. Un altar es donde se ofrece un sacrificio. Una mesa es donde usted sirve comida, ¿no?
la mesa porque celebramos la cena del Señor, pero no tenemos un altar donde se entiende, ¿verdad?, que el sacerdote oficia un sacrificio. Entonces la Iglesia Católica enseña que cada vez que se da la misa, hay, por así decirlo, la repetición del sacrificio de Cristo. Claro que si usted lee su Biblia, usted se recuerda de Hebreo cuando dice que Cristo fue sacrificado una sola vez por los pecados. Pero ellos entienden no, ellos entienden cada vez que se ofrece el sacrificio, hay la misa, hay la repetición del sacrificio de Cristo. Entonces un católico normal que va a su misa, cumple sus mandamientos, no cumple ningún pecado capital, se supone que es salvo. Contribuye con sus obras a su pecado. Si la persona entonces muere, pero no, si ha cometido algún pecado capital que no ha sido perdonado, ¿qué pasa? No, va directo al infierno. Si yo me voy y yo he cometido un pecado capital y no me he ido al sacrificio de la Eucaristía, yo me voy directo al infierno. Pero si tengo pecados veniales, ¿qué pasa? Voy a un purgatorio por un tiempo donde soy purgado de lo que me resta. Nadie sabe qué tanto tiempo yo dudo ahí, pero yo dudo un tiempo. Ahora, hay personas, ellos entienden, que en su vida viven tan bien que no solamente hacen lo correcto, sino que hacen más de lo correcto. Entonces, esos méritos que esas personas han acumulado, esos son los santos, van a un sitio llamado... ¿Ustedes nunca fueron a la Iglesia Católica? No, esos méritos va al tesoro de los méritos. Y en ese tesoro de los méritos están los méritos de Cristo, los méritos de María, los méritos de los santos, y se hace un tesoro de méritos, ¿verdad? Mientras yo estoy en el purgatorio, si alguien me aplica esos méritos, yo puedo salir más rápido del purgatorio. Ahora, si hay un tesoro, hay una llave. ¿Quién tiene la llave para abrir y sacar esos tesoros? La iglesia, el Papa. Él tiene la llave del tesoro de los méritos. ¿Verdad? Entonces, fundamentalmente así que funciona la salvación. Como digo, es un sistema, es un poco complicado, un poco largo. La mayoría de la gente no lo entiende con 100%, pero fundamentalmente eso es lo que pasa. Entonces, yo soy salvo, yo soy justificado, no solamente por gracia, por cuando se me aplican algunos de los méritos, ya sea mérito de Cristo, de María, de los santos, que está ahí en el cofre de los méritos, pero yo tengo que contribuir a mi salvación con mis obras. O sea, no es solo por gracia, es la gracia que viene de los méritos y la gracia con la que yo contribuyo. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el proceso en el que una persona llega a la salvación. Entonces, vamos a comparar eso ahora con lo que hemos estudiado. Ajá. Para ellos, cuando una persona está en el purgatorio, Sí. pero haciendo misa para dedicarla a esa persona, haciéndola santa, pues eso va a ayudar a que la persona salga. Exactamente. Es como que cada persona tiene un vaso. Y yo tengo que tener para yo entrar a la salvación, a la gracia, yo tengo que tener ese vaso lleno. ¿Cómo yo lleno ese vaso? Con mis obras, pero si me quedo corto, hacen misa en favor mío. Si soy una persona especial, se da algo. Entonces yo llego a ser salvo. La hora santa y una serie de cosas. Ahora, ¿cómo eso es diferente en lo que hemos estudiado aquí? Esa es la pregunta. Repito. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto de una manera detallada? Que la salvación no consiste en yo ir llenando ese vaso, sino que la salvación se da solamente por el sacrificio de Cristo. ¿Entiende eso? O sea, la salvación no se da por ni mérito mío ni mérito de otra gente que se me agregan, sino que el sacrificio de Cristo es suficiente. No hay un tesoro de mérito con mérito de Cristo y los méritos de María y los méritos de los santos, sino que es un tesoro que es Cristo. Y esos méritos, esa salvación, se da directamente al individuo. El individuo cree en el Señor.
Fíjense que en el sistema católico, no es que yo, Señor, y yo soy salvo y Dios me salva. No. La salvación, como quien dice, Dios se la da a la iglesia. Y la iglesia me la da a mí a través de los sacramentos. Eucaristía, todos esos sacramentos son medios a través de los cuales la iglesia me da eso gracia para la salvación. Yo soy salvo, yo no voy a Dios, a la iglesia. La iglesia que me da la salvación que Dios le ha dado para mí. ¿Qué le parece eso? Entonces es diferente. Ellos enfatizan, no hay salvación aparte de la iglesia. La iglesia, nosotros creemos, ¿verdad?, que la iglesia tiene una labor importante con respecto a la salvación, ¿verdad? Nosotros vamos y predicamos el evangelio, pero nosotros vamos y le predicamos el evangelio y le decimos a la gente, arrepiéntete contra el Señor, reconcíliate con Dios. Nosotros no estamos con la gente y Dios. En la iglesia católica se entiende que sí, que la iglesia, Dios le ha concedido a la iglesia la salvación y que la iglesia se lo da a la gente a través de los diferentes sacramentos. Pregunta, comentario. Ellos son padres inteligentes y van a la universidad y todo eso. ¿Cómo ellos se confunden tanto esta cosa? Que no pueden salir. ¿Cómo no leen la palabra que lo dice tan claro? Recuerden que parte de la doctrina también católica es que lo que es verdad es lo que está en la Biblia más lo que está en la tradición y lo que dice los líderes de la iglesia, fundamentalmente el Papa. Entonces, no es que un católico normal va a agarrar su Biblia y va a comenzar a leer y va a comprobar todo lo que él cree con lo que dice la Biblia. Porque hay cosas que ellos plantean que son de Dios, pero que no están en la Biblia, que le vienen a ellos a través de la tradición, a través del Papa y una serie de cosas. Entonces, no es solamente lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia, sí, pero lo que dice la tradición y lo que dice los líderes de la iglesia. Y como dice Hebreos 9:27, y como está escrito para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, ya le cae el juicio. Hay que leer la Biblia. Así es, ¿varón? La señora que dice, ¿cómo ellos leen la Biblia y no saben cómo es la salvación? Tenemos que entender que la religión católica es un imperio y ellos son como un soldado en la guardia que tienen que cumplir la ley de general. Entonces ellos, aunque sepan lo bueno, ellos no pueden hacerlo ni decírselo a la gente. Ellos hacen lo que le han ordenado hacer. Exactamente. Eso es parte del sistema sacerdotal. Una persona escucha lo que dice su jefe. Entonces, fundamentalmente esto es, por ejemplo, la parte donde dice la justificación. La justificación es la obra de gracia de Dios y la completa absolución basada en los principios de la gracia hacia todos los hombres que se arrepienten y creen en Cristo. La justificación coloca al creyente en relación de paz y favor con Dios. Por ejemplo, algo importante es, fíjense cómo yo se lo dije, regeneración, justificación, santificación, glorificación. El orden es importante. El católico te diría, ok, regeneración, santificación, justificación. ¿Ven la variante? Una cosa es yo decir justificación, santificación, a yo decir santificación, justificación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ellos plantean, Dios no te justifica hasta que tú realmente no seas justo. Tú tienes que ir a hacer lo correcto y cuando tú seas lo correcto, o sea, cuando tú seas santificado, entonces Dios te declara justo. Es diferente a yo decir, Dios te declara justo por su amor, por su gracia, por lo que Cristo hizo por ti. Y después de eso, entonces Dios te santifica y la santificación es un proceso. ¿Se entiende la diferencia? Ellos dirían, no, Dios no te justifica hasta que tú no eres realmente justo. Hasta que tú no has sido santificado, entonces Dios te declara justo. Entonces, ese tipo de cosas fundamentalmente es lo que hace la diferencia, por ejemplo, en la teología católica y lo que nosotros entendemos en base a la Escritura. Está la historia, por ejemplo, de Martín Lutero. Martín Lutero
creía en eso fervientemente. Martín Lutero era un sacerdote, un monje católico. Y él creía fervientemente en eso. Ahora, una de las cosas que lo llevó a renunciar a eso es que en la teología católica no hay seguridad de salvación. No hay seguridad de salvación. Tú nunca puedes estar seguro de que tú viviendo, tú nunca puedes estar seguro de que tú has acumulado los suficientes méritos para ser salvo. Tú tienes que vivir siempre deseando lo mejor y deseando no morirte con un pecado capital y deseando que no morirte con tantos pecados veniales que tenga que durar millones de años en el purgatorio. Pero no hay seguridad de salvación. Entonces Martín Lutero entendía eso correctamente y vivía en un estado de angustia porque él sabía entonces que él vivía en un monasterio, pero él sabía que cualquier mirada, entendía lo que es el pecado y entendía que él nunca iba a ser en la tierra suficientemente santo para ser salvo. Y no fue hasta que él entendió lo que dice la palabra de Dios en Romanos, cuando habla de que el justo por la fe vivirá, hasta que él entendió la salvación. Él dice con esto terminamos, él dice que cuando él estaba estudiando a Romanos, y él estudió que el justo, porque Romanos, vamos a leer ese pasaje, que yo creo que es un pasaje fundamental para que podamos entender la dinámica de la salvación. Y ya con esto terminamos, hermano. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice lo que dice el versículo 17, por favor, presten atención. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Era un católico y él estaba dando clases en una universidad y estaba dando clases de Romanos. Y entonces él llega a este pasaje, el versículo 17 es fundamental. Porque en el versículo 17 dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y Martín Lutero pensaba, oye, si en el evangelio se revela la justicia de Dios y la justicia de Dios me va a condenar porque yo soy pecador, él decía, el evangelio es lo peor que existe. Lo peor que existe, porque en el evangelio es lo que se revela entonces que yo voy a ser un perdido, que yo no tengo los méritos. Pero no fue hasta que él siguió estudiando que él entendió que cuando dice ahí que en el evangelio se revela la justicia de Dios, no se refiere a la justicia, lo bueno que es, lo justo que es Dios, sino que se refiere a la justicia que Dios le da al pecador por fe. En otras palabras, cuando el pecador viene y se arrepiente delante de Dios y viene ante el Señor y cree en el Señor, Dios le da su justicia a él. A eso que se refiere cuando dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice Martín Lutero que cuando él entendió eso, que no estaba hablando de una justicia de Dios que condenaba, sino una justicia de Dios que era un regalo de Dios para nosotros, él dice que él sintió que las puertas del paraíso se abrieron y que él pasó por ellas. Porque él entendió que por fe podemos llegar a ser justos delante de Dios. Y Dios termina su obra en nosotros. Dios inmediatamente nos regenera, inmediatamente nos justifica, inmediatamente Dios comienza a trabajar en nosotros para nuestra santificación. Y Él que comienza ese proceso lo va a terminar en glorificación. Pero podemos saber nosotros hoy que por fe, independientemente, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, por fe somos justos delante de Dios. Hay que ir al purgatorio. Tenemos la salvación, tenemos seguridad de que en Él somos de Él.